Holanda, en la colonia Los Limones. Es la agencia del Ministerio Público especializada para esto. Pero sí tienen miedo, tienen pena, no saben cómo hacerlo. Pueden acudir necesitan una Bunzak. asesoría. Pueden ir a Díaz Mirón 210 En el centro, entre Independencia y Emiliano Zapata. Nosotras les damos primero la contención con la psicóloga para que les ayude a ampliar su panorama de cómo está la estructurar situación. un panorama adecuado. Después la asesoría legal sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y les elaboramos su denuncia por escrito, que eso es algo muy importante. Y mediante el convenio que tenemos con la Procuraduría de Justicia, les hacemos una carta respondiendo a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué quiere decir? Que ellas lo único que tienen que hacer es, después de ir con nosotros a Grupo Unido de Madres Solteras el Díaz Mirón 210, ir a la agencia especializada, entregar el documento que nosotros les damos y no tienen que volver a contar ni a narrar la historia. Es decir, la víctima no se vuelve a revictimizar. Claro, ahí a ver, y cuéntame otra vez. Oye, Norma, es algo muy importante. Esto que comentas a través del grupo que manejas, evidentemente genera gastos, incluso hasta de papelería y todo eso. ¿Tiene algún costo la atención que reciben las mujeres? No, es completamente gratuita. La asesoría legal, el proceso del acompañamiento, todo es completamente gratuito para las personas que lo solicitan, niñas, mujeres, jóvenes, adultas. Excelente. Para todas las mujeres. O sea, que no hay pretexto de que no tengo dinero, no acudo a que me presten ayuda. Ellas lo único que van a gastar va a ser en su camión, en su transporte para llegar a la institución. Si requieren que las canalicemos a un refugio para mujeres víctimas de violencia, en este preciso momento, si su vida está en riesgo, en este preciso momento nosotros mandamos una unidad para que las apoye a recoger sus cosas en su domicilio, hacer esta bolsa de emergencia que le llamamos, atraer a sus hijas o a sus hijos, si es que los tienen y si es que son menores, para que les acompañen y las enviamos al refugio, donde van a estar resguardadas, donde van a estar seguras. El refugio es temporal, van a recibir tratamiento psicológico ellas, van a recibir tratamiento psicológico sus hijos. Alimentación, me imagino. Alimentación, vestidos si es que lo necesitan. Se van a recibir absolutamente todo y no tiene absolutamente ningún costo. Y no pertenece a ningún partido político, no pertenece a ninguna religión, no pertenece a nadie. Oye, Norma, esto es genial lo que estás comentando y bueno, pues ya lo ponemos en la mesa para que las personas que sepan sobre todo de alguna mujer, de alguna persona que sea violentada, bueno, pues acuda, por ejemplo, a Bunzak para pues recibir el apoyo. Pero algo que se quedó un poquito en el tintero, Norma, es no llamémosle tendencia, pero una situación que se ha venido presentando, sobre todo en la etapa del noviazgo. Las chicas de 15, 16 años, bueno, hay algunas que ya tienen novio desde antes, y que ya empiezan a presentar signos de violencia hacia ellas, Norma. Esto pues es de llamar la atención, porque si tú permites como mujer una actitud, un gesto que no que te incomode en la etapa del noviazgo, pues ya me imagino en la convivencia del matrimonio, si es que llegas con esa persona, evidentemente avanza, ¿no crees, Norma? ¿Qué hay al respecto? Mira, César, y a mí me gustaría que eso lo viéramos desde un poquito atrás. Marta, tú y yo somos mamás, César, tú eres papá, y creo que madres y padres tenemos una enorme responsabilidad con nuestras hijas y con nuestros hijos. Creo que madres y padres debemos de atender de manera pronta cualquier necesidad que tengan nuestras hijas y nuestros hijos en este sentido. Pero ¿qué pasa cuando mamá o papá no asumen su responsabilidad? El año pasado, octubre 2013, sucedió un hecho aquí en León muy lamentable, salió en todos los medios de comunicación. Una pequeñita de tan solo
14 años de edad, bueno, a punto de cumplir los 14 años de edad, había sido apuñalada en el abdomen por parte de su novio pareja, con el cual ya vivía. Ella comienza a tener relaciones sexuales a los 12 años, a los 13 años viven en unión libre. Ella a los 13 años tiene un embarazo psicológico, a los 14 años es apuñalada por parte de su novio, pero de su novio pareja, porque ya vivían juntos. Pero antes de esto, ella ya había recibido golpes, patadas, ya había tenido hematomas y jamás hizo una denuncia. Pero tampoco jamás sus papás la orientaron y la cuidaron y le indicaron. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos Se desentendieron totalmente de la situación. Completamente. Bueno, a razón de esto, en Grupo Unido de Madres Solteras hicimos un programa sobre la prevención de la violencia en el noviazgo. Un programa que ya veníamos manejando desde hace varios años, pero ahorita lo estamos reforzando. Y aprovecho los micrófonos de Avenida Digital para hacer una invitación a todas las personas para que nos inviten a que vayamos a sus colonias a dar estas pláticas de prevención de la violencia en el noviazgo, no solamente a las parejas de novios, sino también a las mamás y a los papás. Claro. Yo como mamá necesito saber quién es el novio de mi hija o la novia de mi ¿En hijo. dónde anda? ¿Qué hace? ¿Cómo están? ¿Cómo es la relación que hay? Y también me va a permitir detectar la violencia que hay al interior de mi hogar. Porque la violencia que se vive en el noviazgo es violencia espejo. Sí. Es violencia que hay Claro, en el hogar. ves una conducta determinada en tu casa y crees que esa es la normal. La empieza a presentar tu novio y dices, pues sí, así es la cosa, y para nada. Y nos ha sorprendido muchísimo la respuesta que ha habido, porque nos están invitando mucho, y también las situaciones que nos estamos enterando, y casos que podemos prevenir antes de que sucedan las situaciones de violencia, pero también situaciones donde ya se está viviendo la violencia y no se están dando cuenta de que son víctimas. Precisamente la semana pasada, una jovencita de 14 años resulta que ya está viviendo con su novio, que también tiene 14 años. Dios mío. Rentan una casa, pagan 1,000 pesos de renta mensuales, y ella dice, lo que yo más anhelo en estos momentos es tener un hijo porque nos amamos. Estamos hablando de una enorme desatención por parte de formación de la mamá y del papá de él y de ella, pero también estamos hablando de una enorme necesidad de los padres, tanto de él como de ella, de tener una atención porque están viviendo en la ignorancia. Sí, totalmente, dejaron a los hijos ahí abandonados. La mamá de ella dice, qué bueno que mi hija tan jovencita ya encontró marido. Y los papás de él dicen, qué bueno que mi hijo ya adquirió una responsabilidad para que se haga hombre. Toda esta parte de la cultura machista en la que vivimos, que luego de repente pareciera como que fuera una telenovela, como que pareciera que... Más allá de la ficción, ¿no? Pero es impresionante, de verdad impresionante este tipo de situaciones, y te quedas, bueno, pasmada. Yo tengo una hija justo de 14 años y la veo jugando con sus amigas, la veo muy preocupada porque Todavía de repente con muñecas. ¿Qué se va a poner para ir a la fiesta? ¿no? Claro. Lo que tiene que vivir cualquier... Estamos el hablando examen de... de matemáticas. Estamos hablando de preadolescentes. Claro. Y de repente me encuentro con otra chiquita de su misma edad Que ya. que lo que está pensando no es en el examen de matemáticas, sino en que quiere tener Ser un mamá. bebé, que quiere ser mamá. Y que además dice, qué bueno que mis papás y mis suegros nos apoyan. O sea, ¿sí? Hasta los apoyan. Se sienten de esa manera cuando en realidad se está cometiendo un delito con estas jóvenes.
por omisión, por... Claro. menores de edad, etcétera, Hay etcétera. muchísimas cuestiones que hay de violencia que tenemos que trabajar, primero para que se reconozcan, segundo, para que se asuman, y Claro. después para poder brindar el apoyo. Yo hago una comparación, le digo que la persona que es víctima de violencia es algo muy parecido al que es alcohólico o adicto. Sí. Primero tiene que reconocer que tiene una enfermedad y después atenderla. Y es lo mismo con la persona que es víctima de violencia, que debe de reconocer que está siendo víctima de violencia y después recibir el apoyo. Esta parte la trabajamos en conjunta con una organización hermana, con Familias Unidas de Guanajuato. Ellos trabajan el tema de masculinidad y mientras nosotras, como Grupo Unido de Madres Solteras, estamos trabajando con la víctima de violencia, Familias Unidas de Guanajuato está trabajando con el victimario y ayuda a los hombres a que renuncien a su violencia. Porque algo bien importante es, por ejemplo, en uno de los cursos que se daban sobre hombres renunciando a su violencia, un señor de aproximadamente 65, 70 años lloraba enormemente. Decía, es que yo no sabía que eso era violencia. A mí nunca nadie me dijo Claro. que eso era violencia. Lo que hablamos hace Yo rato, lo si vi lo ves en en mi tu casa, casa, exacto. yo lo vi en mi casa, eso les enseñé a mis hijos. Eso es lo Y nadie normal, me entre dijo- comillas. Y nadie me dijo que era violento. Aquí me estoy dando cuenta que es violento y no quiero vivir así. Un hombre de 65, 70 años. Fíjate nada más, ya en el otoño de la vida. Toda su vida vivió de esa forma. Pero lo importante es reconocerlo y empezar a tener una nueva cultura de vida, empezar a reconocer que la violencia no es normal, que no es natural, ¿sí? Que el hecho de que mis papás o mis abuelos o mis tíos o mis vecinos vivan de esa forma no quiere decir que yo tengo que vivir de esa misma manera, y entonces empezar a tener una cultura para la paz. Para eso está el Grupo Unido de Madres Solteras, para eso tenemos la puerta abierta y ojalá, y lo he dicho muchas veces, que la tengamos que cerrar, pero porque no haya mujeres víctimas. Así es. Sí, es normal. Es muy interesante. Por último, yo tengo una pregunta curiosa. A ver, hace unos días todavía, unas semanas, se lanzó en el estado la alerta naranja, ¿o qué? El código naranja. El código naranja. ¿Y eso cómo funciona o cómo me va a servir a mí? Mira, el código naranja es impulsado por el Instituto de la Mujer Guanajuatense a través del gobierno del estado. Se está trabajando con 48 dependencias del estado, es decir, salud, educación, finanzas, economía, Cámara de Diputados, órganos de fiscalización, transparencia, derechos humanos, Universidad de Guanajuato, todas las dependencias gubernamentales y organismos descentralizados. ¿Qué se va a hacer? Punto número 1, sensibilizar en perspectiva de género. Ojo, esta parte que es sumamente importante, que gobiernos anteriores le habían tenido mucho miedo tras el tema de la perspectiva de género, porque lo veían como un tema de mujeres, un tema de las feministas, un tema de las locas de casa, ¿no? No, es una política pública que nace de un programa internacional establecido por la ONU, con acuerdos, convenios y pactos internacionales, con documentos firmados y ratificados por México para hacer este cambio en las políticas públicas y que se vea reflejado en los hogares. ¿Cómo parte? Primero parte el Código Naranja por sensibilizar a todos los funcionarios, porque recordemos, y bueno, pues hay que decirlo, muchas de las personas que están en la función pública son machistas. Norma, vamos a hacer una pausita porque está intensa el ruido aquí en Poliforum, pero ahorita regresamos, vamos a hacer una pausa musical, ¿sí? Y regresamos.